Bien, chicos, tengan buenas noches cada uno de ustedes. Continuando con las ponencias de este curso de bioquímica aplicada a la clínica, vamos a tener el día de hoy la disertación acerca de bioquímica, perdón, de los ácidos nucleicos a cargo de la universitaria Anabel Guadalupe. Ella es estudiante de medicina humana de la Universidad UPAO Piura, directora del Comité Permanente Científico SOCIEN UPAO Piura, directora del Comité Permanente de Publicaciones Científicas SOCIEN UPAO Piura. Sin más que decir, puedes comenzar, Anabel. Hola chicos, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, primero agradecer a Sociemons por la invitación. Hoy voy a contribuir un poquito al Comité Permanente Académico, ¿no? Y a los comités que están en colaboración para esta realización de la ponencia. Entonces, bueno chicos, es un placer primero porque es un tema bioquímico, un tema de ciencias básicas, y para ello primero quisiera saber en, en qué ciclos más o menos ustedes están, más o menos para saber, ¿no? Como más o menos para ayudarlos a entender este tema, ¿no? Que es muy importante dentro de los primeros ciclos, ¿no? Por ejemplo, en biología, en bioquímica, y bueno, pues los estoy leyendo en el chat que están en quinto ciclo, algunos están en primer ciclo. Sí, está muy bien porque siempre es bueno también a veces recordar algunas cositas de ciencias básicas. Y bueno, pues hoy el tema va para ustedes, es de bioquímica de los ácidos nucleicos, ¿no? Cuando hablamos de bioquímica de los ácidos nucleicos, nosotros nos referimos a la información genética, ya que la información genética de un organismo se almacena en forma de ácidos nucleicos. Recordemos que hay dos principales ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Entonces, ¿qué es el ADN y qué es el ARN? Son polímeros lineales largos compuestos de bloques de construcción de nucleótidos. Pero para saber un poco más la definición, vamos a esquematizarlo, ¿no? En base todo a la molécula principal, ¿no? En donde se almacena nuestra información genética, responsable de nuestro genoma humano, que es el ADN. Entonces, para ello, un poquito a manera de resumen, un poquito de historia, la estructura, ¿no? De James Watson y Francis Crick, ¿no? Que es muy conocida esta estructura y es sobre el ADN. Entonces, prácticamente es una propuesta de la estructura que ellos plantearon. Pero en esa época, más que todo, ya habían biólogos, ya habían científicos, ya habían investigadores que ya estaban dedicados a investigar estas pequeñas moléculas en las cuales se decía que estaba conformado nuestro genoma humano. Pero lo que hicieron James Watson y Francis Crick fue hacer una recopilación de toda esa información para llegar a la conclusión de que la propuesta del ADN era una doble cadena conformada por ácidos nucleicos. Ya, muy bien. Ahora, entonces para entender el concepto, más que todo para entender la estructura de los ácidos nucleicos, tanto el ADN como el ARN, que son los dos principales, nosotros vamos a ver en la figura de acá, vamos a ver que tenemos una doble cadena del ADN. Esta doble cadena del ADN está conformada por bases y podemos ver que las bases están en el medio de estas dos cadenas, de estas dos hélices, que también se les conoce. Entonces, estas dos bases, disculpen, las bases van a tener dos clasificaciones. Dentro de las primeras tenemos a las purinas y luego a las pirimidinas. Las purinas van a ser la adenina y la guanina. Y dentro de las pirimidinas tenemos a la citosina, el uracilo y la timina. Entonces, la estructura del ADN es muy importante conocer primero la unidad. Entonces, la unidad tiene y está en relación
con estas bases, que es muy importante tenerlas en cuenta, porque van a formar parte de la estructura. Entonces, estas bases, ambas, van a formarse o van a unirse de una manera determinada, de tal manera de que estas dos cadenas se vayan a complementar, ¿ya? Por eso es que esta doble cadena es la cadena de ADN es complementaria y por ende entre bases se van a unir, pero tiene una lógica esta unión. Dentro de la lógica de esta unión tiene que una molécula de adenina se va a unir, una base adenina se va a unir a una timina y una citosina se va a unir a una guanina, como podemos ver aquí, mediante enlaces de hidrógeno o también conocidos o llamados puentes de hidrógeno. Entonces, la adenina con la timina se van a unir mediante dos puentes de hidrógeno y la citosina con la guanina se van a unir mediante tres puentes de hidrógeno. Los tres puentes de hidrógeno de entre citosina y guanina son más fuertes. ¿Sí? Este es un dato muy importante porque le van a dar estabilidad a la cadena de ADN, a la doble cadena de ADN. Bien, ahora vamos a seguir con este gráfico de acá. Como ya les había mencionado, es muy importante tener en cuenta la unidad básica del ADN. Ya conocimos lo que eran las bases, ¿no? Que tenemos dentro de ellas la adenina, la timina, la citosina, la guanina y el uracilo. Algo importante que hay que resaltar es que el uracilo forma parte del ARN, más no del ADN. ¿Sí? Entonces, por ende, en la replicación del ARN solamente vamos a utilizar uracilo. En el caso de los nucleótidos, se podría decir que es la unidad por la cual está conformada el ADN. ¿Por qué? Porque acá les he traído un esquema en donde vemos que los nucleótidos son tres cosas. Es algo muy sencillo, chicos. Vemos que está conformado por una base, una ribosa y un grupo fosfato. Esta estructura conformada por tres es un nucleótido, una base, una ribosa y un fosfato. Ahora, los nucleótidos, como ya vemos, están en el ADN y en el RN. En el caso del ADN, está formado por una desoxirribosa, como acá lo hemos puesto. Sí, y acá hay otro dato importante, y es que una base junto con una ribosa es lo que se le denomina como un nucleócido. Y este nucleócido junto a un grupo fosfato también forma un nucleótido. Entonces, si les preguntan, ¿por qué estructuras conforman los nucleótidos? Una base, una ribosa y un fosfato. Pero también les pueden venir otro tipo de opciones, ¿no? Por ejemplo, les puede venir que si hay un nucleócido y un grupo fosfato, y también es válido, porque un nucleócido está conformado por una base y una ribosa. Entonces, la ribosa es un azúcar que va a estar unido a la base y va a estar unido al fosfato. Ya más adelante vamos a ver cómo es que se van a unir y cuál es el enlace, cómo es el nombre del enlace por el cual o mediante el cual ellos se unen, ¿no? Ahora, acá podemos ver la representación gráfica, un poco como si fuera un zoom del centro de las dobles cadenas, y vemos acá los puentes de hidrógeno, ¿no? Los enlaces de hidrógeno entre cada base, ¿no? Recordemos que la timina y la adenina eran dos puentes de hidrógeno, como acá lo señalamos, y la guanina y la citosina eran tres puentes de hidrógeno, como acá lo señalamos. Ahora, en la base, que es la timina, que es la guanina, la adenina y la citosina, se une a una ribosa o una pentosa a un azúcar. Entonces, acá podemos ver que esta base se va a unir a una ribosa, que es la que está representada aquí, ¿no? De 5 carbonos, y también luego se va a unir a un grupo fosfato. Entonces, toda esta estructura que vemos acá va a formar el nucleótido. Y acá también tenemos otro nucleótido. Entonces, estos nucleótidos se van a unir. Por eso es que iban a formar el ADN
y en el caso de encontrar un uracilo, pues un ARN. Entonces es por eso que al principio mencionamos que el ADN y el ARN son polímeros de nucleótidos, porque justamente el nucleótido es la unidad funcional, la unidad biológica de esto. Ahora, acá tenemos lo que habíamos mencionado anteriormente. Acá tenemos el nucleócido y el nucleótido. No recordemos que este es el grupo fosfato, el que lo podemos ver acá, el que lo podemos señalar, es el grupo fosfato. Y acá podemos ver que hay una ribosa y la base. Esta sería la base y esta sería la ribosa. En el caso del ADN es una desoxirribosa y en el caso del ARN es una ribosa normal. Por eso es que se denomina el ADN ácido desoxirribonucleico. Ahora, acá podemos diferenciar cuando vemos, más que todo para cuando vemos este esquema y vemos estos números, es la cantidad de carbono, ¿no? Recordemos en ciencias básicas, química, vamos a ver acá que para diferenciar los carbonos de una base con los carbonos de una pentosa, una ribosa en este caso, la ribosa va a tener 1', 2' en cada carbono. Entonces, así la podemos diferenciar. Entonces, acá podemos ver el esquema representativo más, un poco más ampliado. Ahora vamos a ver acá, este es un cuadro resumen de la descripción general de pirimidinas y purinas. Bien, de las bases. Entonces, vamos a ver acá la composición, cómo están conformados cada uno. Y este cuadro me parece muy bonito para poder resumirlo e incluso ustedes lo pueden usar en sus clases para que tengan una visión general, porque eso siempre es aconsejable de que tengan una visión general, de que sepan saber las diferencias entre pirimidinas y purinas, entre ADN y RN, porque es mucho más fácil aprender las diferencias que solamente intentar uno grabarse el concepto mismo. Es mejor asociar y hacer diferencias. Entonces, por ende, las pirimidinas tenemos que hay anillos que están conformados, o sea, si la molécula tiene anillos, la base por la que están conformadas, las características notables y como unidad de nucleócidos en el ARN o como unidad de nucleócidos en el ADN, cuál de ellas pertenece a cuál. Entonces, dentro de las pirimidinas tenemos que ellas solamente están conformadas por un anillo. Entonces, ¿cuáles son las bases de las pirimidinas? Son la citosina, la timina y el uracilo. Las características es que, como ya lo habíamos mencionado, la citosina va a formar 3 enlaces de hidrógeno o 3 puentes de hidrógeno y va a ser creado a partir de 5-metilcitoxina mediante diseminación. Ahora también tenemos a la timina. Bueno, no, la timina va a ser creada a partir de 5-metilcitosina mediante la diseminación y también va a surgir de la metilación del uracilo. Ahora, el uracilo va a ser creado a partir de citosina mediante desaminación durante la edición del ARN y va a formar en este caso 2 puentes de hidrógeno, al igual que la timina. Y diferente de la citosina, que solamente eran 3 enlaces de hidrógeno. En el caso de las purinas, tenemos que ellas van a estar conformadas por 2 anillos. Acá tenemos unas imágenes para que ustedes se vayan orientando. Vemos que las pirimidinas están conformadas por un anillo, un anillo, un anillo, un anillo. Y las purinas están conformadas por 2 anillos. Ahora, dentro de ellas tenemos a la adenina y la guanina. Y la adenina va a formar enlaces de 2 hidrógenos junto con la timina, y la guanina va a tener 3 enlaces de hidrógeno junto con la citosina. Y tiene un grupo de cetonas. Ahora, dentro de las otras características, bueno, pues tenemos que la unidad de la citosina va a ser la citina,
En la timina no hay unidad. Y en el uracilo va a ser la uridina, y en la adenina, la adenosina, de la guanina, la guanosina, en el ARN. En el caso del ADN, el de la citosina va a ser la desoxicitidina, en el caso de la timina, la timidina, y en el caso de la adenina y la guanina, desoxiadenosina y desoxiguanosina respectivamente. Pero lo más importante de acá es que se tienen que grabar si las bases tienen 1 o 2 anillos, qué bases tienen un anillo, qué bases tienen 2 anillos, la cantidad de enlaces de puente de hidrógeno, porque eso más adelante les va a ayudar a entender otros temas como por ejemplo la replicación de este ADN. Entonces, esto es muy importante. ¿Y cuáles se complementan con cuáles? Ya hemos visto que la adenina se complementa con la timina y la guanina se complementa con la citosina. Y acá podemos ver la representación bioquímica de cada una de las bases, tanto pirimidinas como purinas. Ahora vamos a hablar, una vez que ya hemos hablado de las bases, vamos a hablar de los azúcares, de los ácidos nucleicos. En este caso, los azúcares nos referimos a las pentosas porque tienen 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, y también son conocidas en el caso del ARN como una ribosa, está conformado por una ribosa, su pentosa es una ribosa, y la pentosa del ADN es una desoxirribosa. Ahora, ¿cómo la diferenciamos bioquímicamente? Bueno, es sencillo, solamente tenemos que la diferencia entre ambas va a ser que en el carbono 2 de la desoxirribosa no se encuentra un grupo H, que sí se va a encontrar en la ribosa del ARN, como lo podemos ver aquí. Este grupo H no se encuentra en la desoxirribosa. Ahora, estas pentosas se van a unir a través de enlaces N-glicosídicos y a través del residuo de fosfato a través de enlace fosfórico. Esto más adelante, estos conceptos más adelante lo vamos a ver una vez que vamos a ver cómo es que se van a enlazar cada nucleótido entre sí. No vamos a ver qué estructura de un nucleótido se une a otro nucleótido y a través de qué enlace, para poder así formar todo el polímero del ADN. Entonces, vamos aquí a tener en cuenta algunos conceptos sobre el grupo fosfato. Vamos a tener que un nucleótido así en rasgos generales es un nucleótido. ¿No? Ya sabemos lo que era un nucleótido, ¿no? Es la conformación de una base, de una pentosa o una ribosa, y por último, un grupo fosfato. Ahora, un nucleótido puede tener 2 o 3 grupos fosfato. Entonces, un nucleótido general, pero ya sabemos de que el nucleótido que conforma el ADN, ¿no? Solamente va a tener un grupo fosfato, que es este de acá. Entonces, también podemos decir que los ácidos nucleicos están compuestos de nucleótidos monofosfatos. ¿Por qué? Porque incluso nosotros podemos decir que los nucleósidos que solamente eran la conformación de una base más una pentosa, ¿no? Sin el grupo fosfato, porque cuando es con grupo fosfato ya estamos hablando de un nucleótido. Acá una mnemotecnia podría ser de que ustedes se acuerden que el nucleótido tiene un grupo fosfato por la T, ¿no? Y eso los puede ayudar a ustedes a no confundirse. Y los nucleósidos tiene una pentosa, ¿no? Tiene la pentosa más la base. Una pentosa más una base, nucleósidos. Entonces, en este caso, el nucleósido, si va a tener un grupo fosfato, que es lo común en el ADN, se le puede llamar nucleósido monofosfato. También tenemos otros, a manera general, que no son el ADN ni el ARN, tenemos difosfato o trifosfato. Y el trifosfato, pues nosotros ya lo conocemos que es el ATP. Entonces, si a nosotros nos preguntan qué tipo de fosfato
está presente en el ADN son nucleósidos monofosfatos, ¿no? ¿Por qué? Porque un nucleósido es una base y una pentosa y es un solo fosfato. Entonces, eso es un concepto general que los podría ayudar también a relacionar el grupo fosfato. Y acá podemos ver pues el ejemplo de un grupo trifosfato, un nucleósido trifosfato, en el cual podemos ver una ribosa, una adenina y el grupo trifosfato, que está conformado por 3 fosfatos. Este es un fosfato, este es otro fosfato, y acá por último tenemos el tercer fosfato. Ahora, vamos a ver acá algunas funciones que tienen los nucleótidos y los derivados de los nucleótidos en el cuerpo humano. Por ejemplo, principalmente la construcción de los ácidos nucleicos, ¿no? Y luego también, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, sirven como fuente de energía, en el caso del trifosfato. También, especialmente como portador de energía universal en la célula en forma de ATP, pero también el GTP. También sirve como moléculas de señal, especialmente el segundo mensajero, que más adelante ustedes lo van a conocer, que es muy frecuente en tener su concepto. El segundo mensajero, uno de los segundos mensajeros es el AMP cíclico, ¿no? O también llamado monofosfato de adenosina cíclico, y el GMP cíclico, o también llamado el monofosfato de guanosina cíclico. También nos van a servir para estas moléculas de señal para ser creadas, ¿no? Los nucleótidos. Ahora, también tenemos activadores para la transferencia de grupos a través del potencial de formas de enlace ricos en energía. Los nucleótidos pueden transferir una molécula a otra en biosíntesis. Por ejemplo, tenemos en la UDP glucosa, es una forma activa de la glucosa en la glucogénesis, no en la formación de la glucosa. Y la colina dietética puede activar la citicolina mediante un CTP y usar en la síntesis de fosfatidilcolina. Entonces también es importante para la síntesis de la fosfatidilcolina. La 3-fosfoadenosina 5'-fosfosulfato, o también abreviado como PAPS, sirve como donante de grupo sulfato en la síntesis de las sulfatidas. Y también tenemos que la S-adenosilmetionina, también conocida con SAM, se forma a partir de la metionina y sirve como cofactor en las reacciones de metilación. O sea, en bioquímica ustedes van a tener bastantes compuestos, bastantes reacciones químicas que van a utilizar cofactores, que van a utilizar sulfatidas, que van a utilizar fosfatidilcolina, que van a utilizar moléculas de energía como el ATP, segundos mensajeros como el AMP cíclico, y dentro de todos ellos están involucrados los nucleótidos para su formación. También sirven como regulador de reacciones enzimáticas en las vías de traducción de señales. Por ejemplo, tenemos que activar las proteínas de GTP de grupo G. Y también, por último, tenemos moléculas portadoras. Por ejemplo, el portador de electrones de nicotinamina adenina del nucleótido, que también es conocido como el NAT, el FAT también, que es el dinucleótido de flavina adenina, como componente de coenzimas en la reacción redox. Entonces, en todas estas funciones está involucrado los nucleótidos. Ahora, acá vamos a ver los ácidos nucleicos, como ya lo habíamos dicho anteriormente, son polímeros de nucleótidos. Vemos que los nucleótidos estaban conformados. Los nucleótidos, acá lo podemos ver más bonito, más gráfico, conformados por una base, un grupo fosfato y un azúcar, que en este caso, si vamos a hablar del ADN, es una desoxirribosa. Cuando se unen, todos ellos se va a formar el nucleótido, ¿ya? Y este nucleótido, ya más adelante les voy a explicar 3', 5' de dónde vienen esas determinaciones, ¿no? Y tiene que ver mucho con los carbonos que ya habíamos mencionado anteriormente, la localización de los carbonos
y cómo es que este nucleótido se va a unir a otro nucleótido para formar los polímeros. Ahora, acá tenemos varios nucleótidos, como podemos ver aquí, es un nucleótido, este es otro nucleótido, y obviamente tienen diferentes bases. Acá es una timina, es una guanina, una adenina, una citosina y otra guanina. Como ya hemos visto, esta es una cadena simple de ADN, que viene de 3' a 5'. La doble cadena de ADN va a hacer que estos nucleótidos se vayan a unir tanto para que ustedes puedan comprender horizontalmente como verticalmente, porque ambos tienen diferentes enlaces. Si les preguntan cómo es que se unen las bases, porque estas son las bases, recordemos que estas eran las bases, ¿cómo? Mediante qué enlaces se unen, mediante los puentes de hidrógeno, como los podemos ver aquí. Ustedes pueden ver los puentes de hidrógeno, aquí, los puentes de hidrógeno entre la adenina y la timina, que van a ser 2, citosina y guanina, que van a ser 3, y también, y así va a seguir esta secuencia, ¿verdad? Entonces, estos son a través de los enlaces entre las bases, ¿no? La unión entre las bases. Pero si nos dicen cómo es que se va a unir un nucleótido con otro nucleótido, es otro tipo de enlace que más adelante lo vamos a ver. Y este enlace va a ser de manera vertical. En los enlaces horizontales van a ser los que van a estar mediados por las puentes de hidrógeno y van a ser entre bases. Y entre nucleótidos van a ser este nucleótido de acá junto con este de acá, se van a unir por un enlace y así sucesivamente con cada uno de ellos, ¿no? Acá podemos ver que una vez que se forme esta doble cadena de ADN, van a formarse la doble hélice, ¿no? Forma una hélice y bueno, la estructura normal es que siempre es una forma helicoidal y las bases siempre van en el centro y el resto de los componentes que son el grupo fosfato, representado por esta bolita amarilla, y una ribosa, en este caso una desoxirribosa, van a ir hacia afuera y las bases van a estar hacia adentro. Siempre va a llevar esa estructura. Entonces, es por eso es que he tenido que repasar los conceptos desde qué es una base, desde qué es un grupo de azúcar del ácido nucleico y desde qué es un grupo fosfato, porque juntos los tres nos van a conformar la unidad del ADN, que es el nucleótido. Y también puede ser que sea un nucleócido, como ya hemos visto anteriormente, el nucleócido conformado por una base y un azúcar, más el grupo fosfato. No, este sería el nucleócido. Entonces, esto es lo que frecuentemente a ustedes les van a preguntar. Por eso, la manera en que ustedes deben de aprender estos conceptos es más que todo, son conceptos que son un poco memorísticos, pero tienen que entender la lógica, tienen que guiarse de las imágenes, tienen que usar muchos esquemas, muchos gráficos, cuadros comparativos, como les habíamos mostrado anteriormente, para poder entender todo ello. Y así van a ustedes aprendiendo desde lo mínimo, desde lo más básico, desde lo más pequeño, ya pueden saber lo más general, ¿no? Como podemos ver acá, ya sabemos cuáles son los componentes del ADN, cómo es que se unen entre ellos, cómo es que se unen las bases, cómo es que se unen los nucleótidos entre ellos. Ahora, como ya le hemos dicho, hay una secuencia tanto horizontal como una unión, por ejemplo, entre bases, ¿no? Una base y otra se unen de manera de los puentes de hidrógeno, a veces 2, a veces 3. Esto es una unión que se va a hacer tipo horizontal, pero los nucleótidos se van a unir de manera más que todo vertical. Más o menos esto es para que ustedes lo comprendan. Ya, entonces, acá podemos ver las bases, ¿no? La timina, la adenina, la citosina, la guanina. Y estas bases lo que van a hacer es siempre ir hacia el centro. Esta, por ejemplo, es una cadena, acá van a ir
los puentes de hidrógeno, ¿no? Entre cada una de ellas. Acá, por ejemplo, la citosina de 3 y la adenina de 2, ¿no? La guanina también de 3. Y acá esto es solamente una sola cadena, la representación gráfica de una sola cadena. Ahora, ¿cómo es que acá podemos ver que la timina es una base, ¿no? Esta sería la base que está en color negro. La pentosa o la desoxirribosa en el caso del ADN está formada por 5 carbonos, señalada de color o pintada de color verde. Y también vemos al grupo fosfato de color rojo. Y como habíamos visto anteriormente, los carbonos de la pentosa van a ir del 1 al 5'. Para este prima se le va a poner para diferenciarlo de los otros carbonos que tienen las bases, ¿verdad? Entonces, acá vemos que tenemos un enlace, un carbono 1', otro carbono 2' y luego un 3'. Este carbono 3' va a estar unido siempre, como podemos ver aquí, siempre va a estar unido a un grupo OH, que acá no lo representan en la gráfica, pero sí está dentro. Este grupo se va a unir a un grupo fosfato, como lo podemos ver acá. El 3' se va a unir con un grupo fosfato y este grupo fosfato se va a unir al carbono 5' hidroxilo del siguiente nucleótido, como lo podemos ver aquí, el nucleótido adyacente, porque acá podemos ver que este es un nucleótido y se va a unir al otro nucleótido, de esta manera, de manera horizontal. Entonces, a este enlace se le conoce como 3' hidroxilo, 5' hidroxilo. Y este enlace es el enlace fosfodiéster porque está mediado por, o a él, para ello se va a necesitar este grupo fosfato para su unión entre el 3' hidroxilo y el carbono 5 adyacente. Entonces, a este enlace se le va a denominar enlace fosfodiéster 3', 5', siempre siguiendo esa dirección, 3', 5'. Acá podemos ver otro 3' que va a 3' hidroxilo, el OH que se omite aquí, se va a unir con el grupo fosfato y este grupo fosfato se une al 5', al carbono 5 o 5' de la ribosa adyacente o del nucleótido adyacente. Y estos enlaces se van a llamar los enlaces fosfodiéster. Entonces, ¿cuáles son los enlaces que van a estar presentes o van a unir a los nucleótidos? Se les va a llamar el enlace fosfodiéster, un enlace muy importante y entre nucleótidos. Y entre bases, ustedes, si les preguntan, va a ser los puentes de hidrógeno. Y entre nucleótidos, los enlaces fosfodiéster 3', 5'. Acá podemos ver pues lo mismo que habíamos explicado anteriormente. La doble hélice es un eje helicoidal. Podemos ver aquí la estructura tridimensional. Y bueno, pues cada una de las bases se une con puentes de hidrógeno. Recordemos que va a seguir esta secuencia. Por ejemplo, acá, dependiendo de la cantidad del número de carbonos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que esta cadena de la izquierda va a iniciar con 5', porque el carbono 5 va a estar acá. Y va a terminar con un 3', porque el carbono 3 va a estar acá. De igual manera, acá recordemos que es complementaria. Entonces, si acá va a empezar por 5', lo que siempre ocurre es que se va a unir con dependiendo de la base también es importante, pero también siempre a su altura va a estar lo contrario, ¿no? En este caso sería un 3'. Entonces, por eso es que son complementarias entre sí. Y esto es importante porque más adelante vamos a ver de que esta propiedad en el que se complementan las dos cadenas de ADN nos va a ayudar
a entender un poco más el mecanismo de cómo es que se va a ir de una célula a otra, una célula humana a otra, este ADN, cómo es que ocurre el proceso de replicación. Entonces, por ', estos conceptos son muy importantes porque ahí ustedes ya van a saber, localizar el 5', el carbono 5' y el 3'. Y ya van a saber que su complemento del 5' va a ser un 3' y el complemento del 3' va a ser un 5' de la otra cadena. Y también, importante también que ustedes aprendan la relación de las bases, ¿no? ¿Cuáles se complementan con cuáles? Bien. Acá tenemos otro cuadrito en el cual vamos a ver las diferencias entre el ADN frente al ARN, ¿no? Dentro de las diferencias, las bases. Primero que el ARN pues cuenta con el uracilo, mientras que el ADN no cuenta con el uracilo. Solamente cuenta con la timina, la citosina, la adenina y la guanina. Y hay una modificación especialmente en la 5-metilcitosina. Y en el caso del ARN, en vez de timina, disculpen, está el uracilo. Y también las mismas bases que podemos ver acá, ¿no? La citosina, la adenina y la guanina. Solamente cambia una timina por un uracilo. El azúcar de ambas son diferentes. Si vamos a ver el azúcar de un ADN es una desoxirribosa y el azúcar de un ARN es una ribosa. La longitud de cada una de las cadenas. El ARN siempre va a ser de menos longitud que el ADN, porque recordemos que el ADN lleva toda la información genética. En cambio, el ARN tiene otras funciones dentro de las células, por ejemplo, el ARN de transcripción para la formación de proteínas, entre otras funciones, ¿no? Que creación de enzimas, creación de proteínas, creación de cualquier de otro tipo de proteínas más pequeñas. Incluso los aminoácidos también pueden estar involucrados ahí. Pero el ADN es toda la composición genética, es toda la información genética. Y esto va a depender de un organismo a otro. Todos los organismos son diferentes. Y van de varios miles hasta varios millones de nucleótidos, ¿no? La unidad funcional, la unidad biológica. Dentro de la estructura es una hélice de doble hebra, el ADN, y el emparejamiento va a tener un emparejamiento de bases, es una superhélice y se va a asociar con proteínas, particularmente la histona. Ya más adelante vamos a ver cómo es que se va a empaquetar este ADN para el empaquetamiento denso en el núcleo, ¿no? Y en el caso del ARN, generalmente va a ser monocatenario, excepto en el ARN de bicatenario y el ARN hiper. Y son posibles varias estructuras tridimensionales, ¿no? En el caso de la función del ADN, tenemos que va a transportar información hereditaria, conocida colectivamente como genoma, lo que ya habíamos visto anteriormente, explicado anteriormente, para la construcción y la función del organismo. Y en el caso del ARN va a variar su función según la clase, una función codificadora, reguladora o enzimática, ¿no? Entonces, estas son las funciones de acuerdo a lo que ellos mismos van a producirse, ¿no? Como ya lo hemos visto, el ARN mensajero, el ARN de transcripción tienen diferentes funciones, sobre todo en la creación de proteínas. Entonces, ¿por qué es importante revisar los ácidos nucleicos? Especialmente el ácido nucleico más importante es el ADN, porque esto va a hacer que cada célula de nosotros, cuando se vaya a hacer cuando una célula madre produzca células hijas, el ADN que la célula madre lleva, tiene que ser idénticamente igual al que llevan las células hijas. Entonces, existen fases en donde en cada célula, pero cada célula es diferente. Algunas células se quedan en fase 0, otras células se quedan en fase 1, pero ese no es el tema de hoy. Simplemente la importancia de saber qué son las bases, qué son los nucleótidos, qué son los nucleósidos, cómo están emparejados todos ellos, cuáles son los enlaces. Es importante para comprender la replicación de este ADN, cómo es que se va
a ir esta información de una célula madre a una célula hija. Entonces, esta replicación se va a dar en la fase S del ciclo celular. La replicación del ADN eucariota, que son estas células, es más compleja que las procariotas, pero utilizan muchas enzimas análogas, no del mismo nombre. Tanto en procariotas como eucariotas, la replicación del ADN es semiconservativa, implica síntesis continua y discontinua y se produce en dirección 5' a 3'. ¿Ven? Acá podemos ver este concepto de 5' a 3'. Ustedes ya lo van a recordar cuando hemos visto la estructura del ADN, ya van a ver a qué se refiere 5' y 3'. Y entonces de ahí ustedes ya van a poder entender cómo es el proceso de replicación. Más o menos para hablar un poquito, porque para saber la importancia de la clase de hoy es más que todo en la replicación, en cómo es que la información genética pasa de una célula madre a una célula hija. Entonces, a grandes rasgos la replicación es semiconservativa, como la habíamos visto. ¿Y por qué nos sirven estos conceptos de 3', 5'? Porque justamente la replicación se va a dar gracias a que primero en esta cadena de ADN lo que va a hacerse para poder formar dos cadenas idénticamente iguales es que primero se van a romper los enlaces. ¿Qué enlaces? Entre las bases. ¿Y cuáles eran los enlaces entre las bases? Las puentes de hidrógeno. Y estos enlaces de puente de hidrógeno se van a romper mediante una enzima que se le conoce como la enzima helicasa. Entonces, este procedimiento de la replicación ustedes lo van a poder entender perfectamente porque ya saben cuáles son los puentes de hidrógeno y ya saben que la doble cadena de ADN está conformada tanto por nucleótidos como por bases. Entonces, una vez que acá vemos que la replicación, el concepto es que la replicación es semiconservadora del ADN y podemos ver aquí que también volvemos a los conceptos básicos, que son las bases, adenina, citosina, guanina, timina, y a partir de las hebras originales que son las de rojito que podemos ver acá, estas de acá son las hebras originales que han formado en un inicio un ADN de la célula madre. Este es de la célula madre. Y luego van a formar ADN para las células hijas. Este es un ADN para una célula hija y este es otro ADN, otra doble cadena de ADN para otra célula. Ya, entonces, en eso consiste la replicación del ADN y esa es su importancia. Entonces, rápidamente podemos ver que las dos cadenas que se forman a partir de la cadena de ADN de la célula madre van a tener una hebra original, no de la célula madre, que es la rojita, y una hebra o una hebra nuevamente o recientemente sintetizada, una cadena nueva, ya, una nueva cadena que está representada en color gris. Y esta cadena nueva de color gris va a ser la complementaria de la cadena madre, porque si podemos ver aquí, si le hacemos un zoom, esta citosina se complementa con una guanina y sigue esa complementariedad. Por eso es que la replicación es semiconservativa. Ahora, otro rasgo es que siempre, bueno, acá vamos a verlo un poco más grande en este grafiquito de acá. Como lo habíamos mencionado, para el proceso de replicación, ustedes van a tener que entender que existen, esta es la doble cadena de ADN. Ya chicos, esta es la doble cadena de ADN y viene una enzima que ya la habíamos mencionado, que es la helicasa, que va a cortar los puentes, los enlaces o puentes de hidrógeno entre las bases. Acá tenemos que tener en cuenta de que aquí están las bases y se están rompiendo los puentes de hidrógeno gracias a esta enzima que es la helicasa. Entonces se abren las dos hebras de ADN y va a haber van a haber denominaciones a cada hebra original, que es está en color más clarito. ¿No? Y podemos ver aquí que esta va de 5' a 3'. ¿Por qué? Porque el enlace carbono al final va a ser un enlace carbono de 3' para ella, para esta cadena de acá. Y la otra va a ser una 3'
empieza por 3' y termina en 5'. Entonces, el gráfico ya nos está ayudando bastante en entender ello. Y dependiendo de eso, vamos a tener una cadena adelantada y una cadena retardada. La cadena adelantada lo que va a hacer es que se llama adelantada porque solamente va a utilizar una serie de nucleótidos, pero de ARN. Recordemos de nuevo que los nucleótidos están presentes tanto en el ADN como en el ARN. ¿Y qué diferenciaba un nucleótido de un ADN, de un nucleótido del ADN del ARN? La ribosa, ¿no? Porque en el caso era una ribosa en el ARN y una desoxirribosa en el ADN, el grupo de la pentosa verde. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Que justamente la cadena adelantada se llama así porque va a necesitar solamente de unos pocos nucleótidos de ARN, que está representado por este amarillito. Y en el caso de la cadena retardada o rezagada, también hay otras bibliografías que lo dicen así, rezagada, va a necesitar varios ARN. Y estos ARN se van a llamar ARN primer, que están aquí. Entonces, si les pregunta, cuando estén llevando la replicación del ADN, ¿qué es lo que diferencia la cadena adelantada de la cadena retardada? Pues que la adelantada solamente necesita de un ARN primer y la retardada solamente va a necesitar de más de un ARN primer para la formación de la cadena complementaria nueva complementaria nueva de ADN. Ahora, ¿por qué era importante resaltar el enlace fosfodiéster 3'5'? Justamente ahorita vamos a ver su importancia. Porque existe una enzima, que es la ADN polimerasa 3, para células eucariotas. Ya, esta ADN polimerasa, como su mismo nombre lo dice, polimerasa. Siempre que vean una palabra terminada en asa, siempre es una enzima. Y si es ADN, es polimerasa del ADN, quiere decir que va a agregar polímeros de ADN. Polímeros de ADN. Es decir, va a agregar nucleótidos de ADN. No, para formar así toda una secuencia de polímeros que van a conformar la cadena de ADN. Ahora, entonces, como vamos a ver, ya rápidamente antes de que acaben, vamos a ver de que la ADN polimerasa siempre va a tener una manera de sintetizar nuevos nucleótidos. Y siempre aquí hay dos cosas que tengo que resaltar. Una cosa es la dirección en la que van la enzima y otra cosa es cómo sintetiza. Sintetizar es que es agregar, ¿no? Es agregar nucleótidos. Y la ADN polimerasa sintetiza, esta palabra es muy importante porque a veces se confunden aquí, sintetiza nucleótidos de 5' a 3'. Siempre, nunca va a cambiar esto, siempre grábenselo, sintetiza nucleótidos de 5' a 3'. ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo, acá podemos ver que la cadena de arriba, la cadena adelantada, esta cadena de color clarito, vamos a ver que tiene una dirección de 5' acá y luego 3' acá. Pero vemos que esta ADN polimerasa siempre se va a dirigir donde lo vean. Siempre se va a dirigir hacia la horquilla de replicación. Esta es la horquilla de replicación. Esta que podemos ver acá es una horquilla, ¿no? Que se ha formado por la helicasa. En el caso de la cadena adelantada, la ADN polimerasa va a seguir la dirección de la horquilla de replicación que está acá. Y en el caso de la cadena retardada, se aleja de la horquilla de replicación. Acá podemos ver de nuevo a la ADN polimerasa que se está alejando. Si esta es la horquilla de replicación, se aleja de la horquilla de replicación. Van en diferentes direcciones. Entonces, teniendo en cuenta eso, nuestra cadena adelantada de arribita, la de color clarito, vamos a tener que sintetizar su cadena complementaria, porque esta es la original de la célula madre y vamos a tener que nosotros sintetizar mediante la ADN polimerasa, agregando polímeros, ¿no? Para formar la nueva cadena.
Pero entonces, si la ADN polimerasa solamente va a sintetizar de 5' a 3', como vemos, siempre el 5' va a estar frente a un enlace 3', frente. Y lo que quería aquí a ustedes recalcar es que siempre cuando vean acá que es un 3', no, de esta cadena es que ha terminado con un carbono de 3'. Entonces, la ADN polimerasa, si empieza poniendo un carbono 5, entonces no lo va a empezar poniendo acá, porque acá ya está el 5. Tiene que ser el complementario. Entonces, el complementario va a ser de este lado. ¿Por qué? Porque acá está un carbono 3 y como la ADN polimerasa sintetiza con 5', inicia con 5', o sea, ella pone un 5', va a tener que empezar por un 3', ¿no? Entonces, acá está el carbono 3' y la ADN polimerasa va a poner el 5', complementa, y siempre va a ser así. No va a poner al revés, siempre va a ser así. Siempre ella pone primero un 5'. Entonces, ella va a poner aquí el 5' y va a iniciar a sintetizar. Ya. Y entonces, de esta manera es que ella termina por sintetizar a la cadena adelantada. Pero pasa algo diferente con la cadena retardada. Básicamente, en este caso, va, como ya habíamos mencionado anteriormente, la cadena retardada tiene tiene la diferencia de que va a contar con ARN primer. Entonces, el ARN primer, que son nucleótidos de ARN, es ARN. Ya. Entonces, este ARN va a ser sintetizado por una enzima que se le va a conocer como la ARN primasa, ¿no? La ARN primasa. Entonces, esta ARN primasa sintetiza los primers, como lo podemos ver aquí, está la enzima de color azul sintetizando un R primer, ya ha sintetizado otro y ha sintetizado otro más. Entonces, va a sintetizar varios a lo largo de la cadena retardada y luego la ADN polimerasa, como le hemos dicho anteriormente, ella siempre va a sintetizar con 5' y 3'. Siempre pone un 5' primero. Entonces, ¿de qué lado? ¿Cómo va a ser la sintetización? La sintetización de la ADN polimerasa en el caso de la cadena retardada ya no se va a dirigir a la horquilla de replicación, sino se va a alejar de la horquilla de replicación, porque ambas cadenas originales, estas cadenas originales, las de color claro, son complementarias, por ende la replicación va a ser diferente, de diferente dirección. Entonces, la cadena retardada, vemos acá que la cadena original viene acá, tiene un 3' y acá tiene un 5'. Entonces, la ADN polimerasa, si empieza con 5', no va a iniciar acá, sino va a iniciar desde acá, ¿no? Entonces, vemos que acá la ADN polimerasa empieza donde está el 3' y se aleja de la horquilla de replicación. ¿Por qué? Es que acá, este 3' no es que en sí empiece desde acá, hay varios 3' y 5', como lo hemos visto anteriormente. Por ejemplo, acá podemos suponer que hay un 3' también. Y entonces, de acuerdo a eso, nosotros ya entendemos la lógica de la ADN polimerasa, porque aquí va a haber un 5' que está poniendo a un 3' que está. Entonces, siempre nos guiamos de los extremos, en lo que termina. 5' y 3', por eso es que los ponen en los gráficos para nosotros guiarnos. Entonces, si la ADN polimerasa 3 va a sintetizar agregando 5', entonces va a sintetizar desde acá y se va a dirigir hacia donde dice, se va a alejar, ¿no?, de la horquilla de replicación. Entonces, todo esto ocurre y es por eso es que era importante los conocimientos básicos, porque número uno, ¿dónde podemos aplicarlo a ello? De los puentes de hidrógeno que se van a romper por la enzima helicasa, los puentes de hidrógeno entre bases se van a romper para poder separar a ambas cadenas. El primer concepto que hemos utilizado para
los enlaces fosfodiéster 5', 3' nos han servido para saber la dirección de las cadenas originales, ¿no? Saber la dirección de las cadenas originales y saber cómo sintetiza el ADN polimerasa, porque ya va a agregar primero 5'. Ella tiene que empezar desde acá y se va a dirigir hacia allá. Pero si acá empieza con 3' y ella pone 5', va a empezar desde acá. Y luego se va a dirigir se va a alejar de la horquilla de replicación en la cadena retardada y se va a dirigir o se va a acercar a la horquilla de replicación en la cadena adelantada. Esto es lo básico para la replicación, lo que tienen que entender para la replicación. Además hay otros conceptos, otras cositas que también son importantes. Ahí no termina el proceso, sino es que lo he tomado como ejemplo, un poquito explicado de manera mejor, más detallada, podría ser una clase muy bonita sobre la replicación, porque la replicación es un proceso bastante largo y un proceso que tiene en sí conocimientos básicos, como los que hemos visto, y por eso es que de ahí resaltar su importancia acá. Entonces, esto es lo principal y esto es por lo que es importante resaltar los conceptos más pequeños como son las bases, cómo están conformadas las bases, porque luego nos va a servir para entender procesos importantes como la replicación. Y bueno, chicos, eso es todo lo que hoy les traía por la ponencia. Espero que lo hayan disfrutado, lo hayan entendido. Alguna pregunta que ustedes me quieran hacer, yo estoy abierta a poder explicarles si es que algo no quedaba tan claro. No, yo podría explicarles y bueno, pues estoy muy agradecida con la sociedad y bueno, espero sus preguntas. Agradecerte, Anabel, por la ponencia que has realizado. Invitamos a los chicos si que tienen alguna duda o pregunta para dejarla en el chat de Zoom. Para ello vamos a dar un plazo de 3 minutos mientras voy colocando el pase de lista para que puedan hacerlo. Anabel, ¿estás por ahí? Aquí nos han dejado una pregunta. Nos dicen cuáles son los cambios en función a las bases de una mutación de ADN. Ya, ahora ya puedo activar el audio, no se activaba. Ya, bueno, ¿cuáles son los cambios en función a las bases en una mutación de ADN? Bueno, existen diferentes tipos de mutaciones, creo que acá tengo alguna representación de ellas. Existen diferentes mutaciones, dependiendo de qué tipo de bases nosotros estemos hablando. ¿Por qué? Porque, bueno, más que todo, todo el ciclo en el cual uno realiza la replicación es el ciclo de la célula más susceptible a tener tipos de errores, y estos errores normalmente a nuestro cuerpo lo regula mediante algunos controladores a lo largo de este ciclo. Pero obviamente cuando hay una mutación es que este error no se va a corregir. Primero hay que saber el concepto de una mutación. Es que el error es que los errores que usualmente se corrigen dentro del ciclo de la replicación o de la formación del ADN van a pasar por controles, pero si no se controlan estos, pues vamos a tener estos errores que son la mutación. Entonces, entre las bases de citosina, guanina y timina, bueno, pues existen diversos tipos de mutaciones, dependiendo de qué bases, ¿no? De qué bases estemos hablando.
y ello a nosotros nos va a dar diferentes tipos de condiciones biológicas en el cual nosotros podemos tener algunos déficits, por ejemplo, algunos déficits también a nivel enzimático, porque recordemos que el ADN va a ayudar a la codificación también de algunas enzimas y algunas proteínas, y de acuerdo a eso vamos a tener diferentes y diversas enfermedades, ¿no? Específicas de alguna mutación genética. Y bueno, acá, por ejemplo, tenemos la reparación normalmente. Por ejemplo, tenemos la enfermedad de xeroderma pigmentoso que surge de un efecto de la escisión de los nucleótidos. ¿No? Como les había mencionado, existe la reparación del ADN. Cuando estos mecanismos, tanto la reparación de la cadena simple como la doble cadena, fallan, nos dan este tipo de mutaciones en las bases. Y también en alguna agregación de algún nucleótido. No sé si responde tu pregunta. Bueno, Anabel, agradecerte nuevamente por la excelente ponencia que has realizado. Paso a despedirte, será hasta una próxima oportunidad. Ten buenas noches. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a Susemons también Anabel, por disculpa, hay otra Dime. consulta aquí, una última consulta. Nos preguntan qué bibliografía recomienda para ahondar en el estudio de la replicación del ADN. Ya, chicos. Un libro muy importante puede ser el libro de Harvey, que acá podemos ver la referencia bibliográfica. Y bueno, pues de eso más que todo cuando yo había llevado las ciencias básicas, el libro de Harvey me sirvió bastante en bioquímica y ahí está todos los conceptos de replicación que hemos podido ir viendo a lo largo de la ponencia. Y bueno, entre otras bibliografías, como por ejemplo, no sé si ustedes conocerán de la plataforma de Ambos, también es muy buena, es una muy buena plataforma y también la recomendaría mucho. Estas dos, esta referencia bibliográfica y la plataforma. Muy bien, Anabel. Nuevamente, gracias. Ahora sí, creo que ya no hay ninguna duda. Más bien están diciendo gracias en el chat. Como mencioné, ¿no? Agradecerte nuevamente por el tiempo y por la disponibilidad. Y paso a despedirte. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a las sociedades, muchas gracias chicos, que sigan continuando y muchos éxitos en todo. Listo, Anabel, nos vemos.